¿Qué tal su fin de semana? Batallando, Bien, pero todo bien, bien. maestro. Bien. Buenos días. ¿Y usted? Bastante bien, muchas gracias. Pude tomar este par de días de descanso después de una semana bastante ardua de trabajo. Sin embargo, hay que regresar a ella nuevamente. Muy bien. No sé si, bueno, antes permítanme por favor iniciar la grabación de la sesión. Ok. Les iba a preguntar eh, si los miembros del equipo número 2 se encuentran presentes, completos o falta alguien. Sí, creo que estamos ya todos listos para la presentación de Marruecos y Túnez. Ok, bueno, antes de pasar de lleno con eso, nada más quisiera hacer una contextualización breve, y no me voy a demorar mucho para que el equipo pueda terminar de prepararse en caso de que algo falte, ¿no? Las semanas, en la sesión anterior estuvimos revisando dos casos muy particulares y veíamos una dinámica sobre todo con el caso de Angola, en que va a ser una especie de arquetipo para el resto de los países africanos, ¿sí? Más que, más que los otros países lo tomaran como modelo a seguir, era que las condiciones sociales, políticas, económicas eran básicamente las mismas, ¿sí? Por eso no nos debe de sorprender que el rumbo haya sido similar, ¿sí? No exactamente igual, pero sí muy parecido al menos considerando la trayectoria histórica. ¿Sí? Hasta la unidad 3 todavía estuvimos viendo a África como un todo, ¿sí? Como un conjunto relativamente homogéneo, ¿sí? Que obviamente o históricamente no fue así, ¿sí? Del todo, pero sí hay algunas generalidades, algunas cuestiones que nos pueden servir para entender la trayectoria histórica del continente. Sería muy difícil revisar el caso específico concreto de cada país desde el punto de vista histórico, ¿sí? Sobre todo si hablamos de países como Sudáfrica, Egipto, Marruecos, etcétera. Cada quien tiene ha tenido una trayectoria muy particular. Pero bueno, el caso es que ahora sí estamos revisando casos concretos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a darnos una idea tanto de las generalidades como de las especificidades de cada trayecto. Pero les anticipo, les recuerdo que las condiciones sociales, políticas, económicas que estuvimos viendo hasta la unidad número 3 parecieran ser similares, si no es que iguales para todos estos países, por lo cual en primera instancia no nos debería de sorprender las regularidades que aparecen con las dictaduras, por ejemplo, con los movimientos guerrilleros, con diferentes facciones o grupos políticos que se fueron formando desde los años 40, si no es que antes, pero la mayoría aparece en los 40 o 50, ¿sí? Que todos ellos tienen el mismo objetivo, que en general tienen el mismo objetivo que es la independencia. Claro que van a haber algunos que van a promover la cultura del colonialismo y de colocarse junto con, eh, digamos, de apoyar el viejo régimen, por decirlo así, pero van a ser los menos, ¿sí? En general van a proliferar estos grupos o facciones que van a tender hacia la independencia y es como se va a generar esta dinámica, ¿no? Otra de las cuestiones pues va a ser el subdesarrollo. ¿Sí? La independencia no les va a garantizar el desarrollo económico ni social a estos nuevos estados-nación. ¿Sí? En fin, entonces todas estas características van a ser regulares en todos estos procesos, van a ser comunes. El día de hoy vamos a revisar los casos de Túnez y de Marruecos, ¿sí? Que también vienen con una trayectoria histórica un poco diferente. Estamos hablando del norte de África, que si ustedes recuerdan, hicimos una diferenciación a partir de la barrera, ¿sí? O del filtro, mejor dicho, que fue el desierto del Sahara,
y cómo la influencia musulmana y árabe van a también a tener van a formar una determinante particular, ¿sí? Y el hecho, pero lo que van a tener en común, perdón, va a ser la presencia europea, ¿sí? En fin, entonces vamos a ver cómo las trayectorias diferentes, por ejemplo, entre Túnez y Angola, también se van a diferenciar más tarde de Sudáfrica, pero en esencia van a ser los mismos, ¿sí? Ok, Andrea Acevedo es del equipo que va a participar, ¿saben? Lo es. Ok, muy bien. Entonces, para no extendernos más en el contexto o en las eh, declaraciones previas, podríamos decir, eh, ¿les parece si avanzamos con la exposición? Les recuerdo que aquella persona que tenga alguna duda o comentario puede realizarla en cualquier momento, a menos que el equipo indique lo contrario. Entre un país y otro haremos un breve paréntesis para ir recapitulando o ir reflexionando un poco sobre los casos en concreto, y al final de la exposición retomaremos otros minutos para ello también. De acuerdo, entonces el siguiente equipo tiene la palabra, el espacio es suyo. Adelante. Ok, pues vamos a empezar. Así se está viendo el compartir pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ok, pues muy bien. Vamos a dar de este tema que sí es bastantita información. Mm. Bueno, pues muy buenos días a todos. Somos el segundo equipo y vamos a hablarles acerca de la independencia y situación actual de tanto Túnez como de Marruecos. Empezando con Túnez y con sus... ok, bien, pues vamos a ir con Túnez. Bueno, para empezar, Túnez es un país del norte de África y tiene al menos un 40% de su superficie cubierta por el desierto del Sahara. Aún así, esto no ha impedido que su agricultura se haya destacado bastante a lo largo de su historia que de hecho es muy rica ya que se remonta hasta el Imperio Cartaginés, por lo que abordarla toda sería una labor demasiado extensa para los objetivos de esta presentación. Lo importante aquí es señalar que Túnez se convirtió en un protectorado de Francia el 12 de mayo de 1881, después de que los franceses afirmaron que las tropas tunecinas habían cruzado la frontera hacia su colonia de Argelia, cosa que de hecho va a ser como una especie de tendencia a lo largo de la historia de Túnez, de Francia justificando su influencia en este país por Argelia. Uy. Bueno, tiempo más tarde, bastante tiempo, como 80 años después, en 1920, se empezarían a dar lo que se conoce como el movimiento nacional tunecino, destacado por estar compuesto de grupos muy diversos y sin embargo unidos, ya que fue el resultado de las fuerzas sociales crecientes a partir de los años 30. Quizás lo más representativo de este periodo son sus partidos políticos, de entre los que el primero fue el Destur, que fue fundado también en 1920 con la finalidad de promover la independencia en el país, así como separar los poderes gubernamentales, establecer un gobierno basado en una constitución, establecer un parlamento tunecino propio. En sí lo que se puedan imaginar, digamos lo genérico de intentar cambiar de un régimen, digamos, monárquico a uno más democrático, digamos, representativo. También incluía cambiar de un esquema, de un esquema religioso a uno laico, por ejemplo. El Destur se caracterizó por tener una línea ideológica apoyada en el panarabismo y el nacionalismo árabe, luchando asimismo contra la dominación colonial francesa. Sin embargo, tenía un pequeño problema, era un partido, digamos, hasta cierto punto elitista. Apoyaba o, digamos, se enfocaba sobre todo su influencia en las grandes esferas de la ciudadanía tunecina, por lo que no llegaba a todo el público y a la misma gente que estaba dentro del partido esto le estaba empezando a cansar porque, o sea, la idea era que fuera un partido que promoviera la independencia y al no poder llegar a tanta gente pues va a ser más complicado llegar a este objetivo. Por eso algunos líderes del partido empezaron a modificar las perspectivas del Destur, por lo que empezó a tender hacia una, digamos, una más radical persecución por la independencia, vinculada ahora al socialismo europeo.
Esto causó pugnas dentro del Destur, con líderes conservadores que querían mantener su base de dirigencia en las élites y los nuevos, digamos, líderes que querían su enfoque hacia todo el resto de la población. Por lo que en septiembre de 1933 los líderes radicales abandonarían el Destur y formarían un nuevo partido al año siguiente conocido como el Neo-Destur, partido que por cierto será el que logre más tarde la independencia de Túnez. Ahora, cuando esto ocurra, el Destur original pasará a conocerse como el Arqueo Destur, aunque no será un partido ya especialmente importante porque la gran mayoría de sus militantes pues se van a ir y eventualmente hasta va a desaparecer no solo de la causa independentista sino de la política en general por la falta de apoyo. Ahora bien, el Neodestur fue fundado por Javid Bourguiba, un político destacado en sus estudios, los cuales se realizaron mayoritariamente en Francia, antes de llegar a Túnez, para pasar a engrosar las filas del Destur, aunque solo por poco tiempo, en lo que se unía básicamente a los radicales del partido para formar la nueva versión. Pues él postulaba una orientación política más cercana al socialismo, más descentralizada, para implantarse en todo el país, y también quería desvincularse con las élites de la ciudad de Túnez, que hasta entonces controlaban el movimiento por completo. Bourguiba aceptaba la urgencia de una independencia negociada porque había la desproporción entre las fuerzas de Túnez y Francia era muy grande, por lo que llegar a un movimiento social que pudiera, digamos, echar a los franceses iba a ser muy complicado. La opción más lógica era la diplomática, sin embargo era también algo difícil porque uno normalmente en estas situaciones podría, o sea, o llegarlo por acuerdos o pedir ayuda a una nación, a otra nación básicamente, pero esto era una muy mala idea, ya que si por ejemplo pedían ayuda a Italia, que era enemiga de Francia, era muy posible que simplemente cambiaran de unos colonialistas por otros. Por lo que y además la situación se pondría todavía más difícil para Bourguiba, ya que con el activismo pro independencia llamaría la atención de las autoridades coloniales francesas y terminaría siendo arrestado una serie de veces, primero en 1934, luego en el 36, porque él seguía defendiendo la causa dentro de Túnez y la policía francesa seguía dando con él fácilmente, de tal forma en que él y sus simpatizantes quedaron en la cárcel múltiples veces, siendo la última más importante en el 38, luego de una serie de motines populares y se le culpó a él y a una serie de simpatizantes del Neodestur de haber atentado contra la seguridad interna de Francia por estos movimientos. Sin embargo, cuando estaban encarcelados durante esta época, pues estalló la Segunda Guerra Mundial. Y como este momento de inestabilidad para Francia y para Europa en general, era el momento perfecto para que ellos se escaparan de la prisión o fueran liberados y que iniciaran finalmente una revuelta que Francia no pudiera detener. Por ello, los franceses, desconfiados de que podía surgir el movimiento, decidieron llevárselos directamente a Francia como prisioneros para que así no pudieran tener influencia sobre la población tunecina. Sin embargo, como sabemos, a Francia no le fue especialmente bien en la Segunda Guerra Mundial y en el 42 Bourguiba y sus hombres serían librados por el Tercer Reich, el cual no lo estaba haciendo de gratis. El Tercer Reich lo que quería era tener la influencia del Neodestur en Túnez para que así Túnez fuera un país aliado en su lucha contra Gran Bretaña y Estados Unidos en el norte de África. Sin embargo, como ya dijimos, en este caso depender de otro país para que te libere de Francia es muy probablemente simplemente una manera de cambiar la administración, no de cambiar realmente las cosas. Y además ya para este momento de la guerra el eje se veía bastante emproblemado, ya no se veía como que una nación, como una facción que pudiera ganar la guerra, por lo que Bourguiba rechazó los intereses alemanes sobre el país. Una vez terminada la guerra, pues la situación de hecho tampoco mejoraría tanto como podría parecer, al menos inicialmente, porque pues Francia seguiría teniendo el control de Túnez y la policía francesa seguiría reprimiendo con cierta fuerza los movimientos de Bourguiba y sus aliados. Sin embargo, a partir de aquí, Bourguiba optaría por una estrategia distinta, pues pasaría a refugiarse en el Cairo en 1946. Y esto fue, y después también se refugiaría en Estados Unidos. ¿Esto porque fue una decisión inteligente? Pues básicamente lo que más detenía a Bourguiba
era que lo estuvieran encarcelando en Francia. Sin embargo, si se iba del país y únicamente influenciaba el país externamente, mientras los del Neo-Destur se mantenían en el interior, no había forma de que arrestaran a todo el mundo y tampoco de que lo arrestaran a él. Por lo que básicamente era una manera de estar como una especie de, digamos, de titiritero desde arriba, intentando mover los hilos para que se lograra, digamos, un movimiento más importante pro independencia. Y esto pues va a funcionar muy bien, a tal punto en el que en 1956 pues finalmente Francia accedería a negociar los términos de la independencia de Túnez. Tras largas discusiones aceptó la retirada de la administración francesa, pero se permitió al gobierno de París mantener el control sobre un puerto militar bastante importante, que era el de Bizerta, que Francia exigía como indispensable, de nuevo, como un punto estratégico para su lucha contra los movimientos de independencia argelina. Y pues bueno, a pesar que no podían deshacerse por completo de Francia, pues lo que no les quedó de otra que aceptar este acuerdo, porque era a lo mejor que podían llegar, sinceramente. Y así, el 3 de agosto de 1956, Bourguiba fue nombrado el primer ministro bajo tutela francesa. Y tras la retirada de la administración colonial en el 57, pues anularía los poderes del gobernante anterior y se establecería finalmente la República Tunecina, siendo Bourguiba su primer presidente. Esto da inicio a lo que podríamos considerar ya como el Túnez más actual, por así decirlo. De inicio, el gobierno sería sostenedor de varias propuestas, entre ellos ser, digamos, de ayuda para la causa de independencia de Argelia, todavía con esta especie de ideal de deshacerse de todos los vestigios de Francia, sobre todo la ocupación naval del puerto de Bizerta. Pero a la vez trató de no ser muy radical en esto porque no querían perder las relaciones que tenían con Francia y también con los Estados Unidos. Y de hecho, tras la independencia de Argelia, pues su régimen trataría de occidentalizar al país, sobre todo dentro del socialismo, dentro del modelo del socialismo árabe, introduciendo reformas para reducir la influencia de los clérigos islámicos sobre la vida nacional, que son las características principales del socialismo. Desafortunadamente, otras características principales del socialismo, y sobre todo en estos años, es por algún motivo arruinar la economía agraria, como de hecho va a pasar en otros países, más o menos por el mismo tiempo. Bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Bueno, el gobierno intentó iniciar una especie de experimento de colectivización económica, estableciendo control sobre la producción de comercio y alimentos. Copiando ideas marxistas de economía planificada, se inició un programa de nacionalización de tierras para construir vastas cooperativas rurales y aumentar la producción agrícola. O al menos eso era idealmente, porque lo que generó el programa fue más bien muchísima burocracia, corrupción y muy pocos resultados. Por lo que de hecho esto terminaría derivando en una pérdida enorme de recursos financieros y en una acelerada inflación que el gobierno no pudo controlar, lo que provocó motines civiles en el año de, por supuesto, de 1968, el único año en el que las rebeliones a gran escala parecen estallar. Aún así, el gobierno, en lugar de empeñarse en querer mantener una reforma que ya vieron que no sirvió, decidieron dar marcha atrás, e incluso Bourguiba destituyó a sus asesores más izquierdistas en los 70 y disolvió la mayoría de las cooperativas, aunque sin dejar por completo el control estatal sobre los alimentos y el suministro básico, para así no perder el apoyo popular. Así que en 1975, además de todo esto, pues él sería también elegido como presidente vitalicio ahora. Desafortunadamente el gusto no le duraría tanto porque pues ya era una persona de avanzada edad y estaba teniendo constantes problemas de salud que le incapacitaban para ejercer los mínimos deberes de gobierno desde más o menos los años 80. Y además él estaba muy reticente a dejar a alguien más joven encargado al respecto del país, y insistía en mantener un control centralizado sobre el gobierno, permitiendo solamente cambios menores en este, por lo que su mala salud empezó a paralizar la administración, de tal forma que desde la década de los 80 hubo decisiones importantes que ya no se le podían simplemente confiar. Y desafortunadamente aquí es donde va a cometer probablemente su peor error, que va a ser darle más poder a una persona conocida como Zine el Abidine Ben Ali, o simplemente Ben Ali, que era el jefe de la policía secreta tunecina. Que aunque Bourguiba nunca nombró un sucesor directo, pues Ben Ali fue designado como primer ministro en el 85, lo cual lo colocaba como el segundo hombre más poderoso del país, hasta que en el 87 decidió, digamos, subir de cargo por su propia cuenta al realizar un golpe de estado palaciego con el pleno apoyo del ejército, derrocando así a Bourguiba sin ninguna resistencia.
De esta forma, el depuesto presidente vitalicio sería recluido oficialmente en arresto domiciliario y alejado de la política, aunque eso sí, con cierta asistencia médica, lo cual tampoco le fue mucha ayuda porque su salud siguió deteriorándose hasta el año 2000, donde fallecería. Pero bueno, en fin, le doy la palabra a mi compañero Liberato, que va a continuar con este tema. Sí, nada más una cosa, Arnoldo, ¿no hay otra diapositiva antes que esta, la de los 90? Mm, Pues no, parece ser que esta es la que sigue. Bueno, entonces yo como quiera acá la tengo para explicarla. Una disculpa porque no se mira una diapositiva que habla sobre la década de los 90, pero como quiera la explico. Bueno, pues como sabemos, la década de los 90 va a ser una década de cambios no solo para Túnez, sino para el mundo. Hemos visto que esa década fue de cambios estructurales para todos los países del mundo, y en Túnez pues no va a ser la excepción, porque van a ser cambios sobre todo en la política. Aunque el autoritarismo seguía presente en el país, hubo una serie de reformas que buscaron una democratización de esta nación, aunque no fueron totalmente fundamentales, pero pues ya era una apertura hacia una, hacia una nueva orientación en la política. De la década de los 90 podemos resaltar, por ejemplo, dos sucesos: el de 1994, cuando el presidente va a firmar un tratado de libre comercio en el que ahora sí Túnez se abre a la economía global, y en las elecciones de 1999, las cuales fueron unas elecciones pluralistas, fueron elecciones ya con 3 candidatos, aunque pues la repetición del patrón anterior se hizo presente, ¿verdad? El presidente que ya estaba en el poder fue reelecto y siguió gobernando. Ahora sí, ya en el nuevo siglo, en los 2000, pues aunque se creía que al inicio de este nuevo milenio habría un cambio fundamental dentro de la estructura del país, pues no lo fue tan así. No hubo no hubo mejoras relativamente, y podemos destacar que casi al principio de este siglo, el 11 de abril del 2002, aconteció un atentado terrorista en una sinagoga en la que un camión venía cargado de explosivos y 19 personas murieron, de las cuales 14 eran turistas alemanes. Entonces como que Túnez empieza con el pie izquierdo en el 2000. ¿Le puedes cambiar, no? Bueno, ya entre el 2004 y el 2006, pues debemos de señalar que la vida política está caracterizándose por proseguir con la represión política en cuanto a los manifestantes y a los activistas sociales de este país que se oponían al régimen. En septiembre del 2005, un texto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, y este texto consistía en conceder derechos ilimitados a los presidentes, aún aunque ya no estuvieran en el cargo, junto con sus familias, cuando ya hubiera fallecido. Esto quiere decir que no podían ser procesados bajo la ley, se encontraban resguardados por el gobierno aún fuera del cargo. Túnez se caracterizó ya en el año del 2005 por ser la sede de la Cumbre Internacional, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información bajo la ONU, alegando ya mejorías tanto en la información como sobre todo en el medio de Internet, que ya comenzaba a introducirse en el país. Bueno, pues como sabemos, hay un periodo demasiado interesante que tal vez sea uno de los más importantes de la historia cercana de África, que va a ser la Primavera Árabe, un movimiento social que se caracterizó y se difundió por todos los países del norte de África, así como los de Oriente Próximo. Pero debemos de recordar que el inicio de este movimiento, pues el epicentro, podemos decirlo, se va a generar en Túnez, cuando a un comerciante, Mohamed Bausini, pues le fue arrebatado su negocio, su puesto de frutas y de ventas, y pues esta persona, en la desesperación por haber quedado varado frente a la incertidumbre económica, decidió suicidarse frente a todos, prendiéndose fuego. Esto fue como, si lo recordamos, fue de cuenta como, no podemos decir el pretexto como se nos dijo en la Primera Guerra Mundial del asesinato del archiduque, pero sí podemos decir que esto fue el punto que abrió paso a una serie de protestas y de crisis en el que la sociedad tunecina exigía al gobierno mejoras
en cuanto a las reformas y en cuanto a las mejorías de la sociedad tuneciense. Estas protestas se van a extender por toda la región del país, van a comenzar en la periferia y se van a ir centrando hacia la capital. El gobierno, pues desde el principio no las aceptó, estuvo en contra de todo esto y la represión política se hizo presente, incluso por vía de las armas. Como comienza este movimiento, los demás países árabes lo van a replicar, van a comenzar a contraponerse a los regímenes políticos de los que eran gobernados. Podemos decir que Túnez fue como el efecto dominó, donde comienza una revolución en su interior, pero se va a ir extendiendo hacia sus países vecinos. Varios de los regímenes autoritarios pues lograron caer, algunos todavía siguen vigentes. Bueno, pues los hechos estos van a continuar por la reacción de la población. Va a haber una serie de protestas muy fuertes ante el suceso de Mohamed, así como el incremento excesivo de los precios en los alimentos básicos, la corrupción y las malas condiciones de vida de los habitantes van a ser una de las de los principales factores que van a generar el malestar social de este país. Así que después de esto, pues como siempre, cuando hay inestabilidad política y social, pues se entra en crisis económica. La sociedad tunecina no tenía la solvencia económica como para sustentar sus necesidades más básicas. Entonces, pues el país entró en crisis. La falta de oportunidades, tanto no solo en el trabajo, sino también en el estudio, imposibilitaba aún más las cosas. Ya para el 2008 el país se encuentra en una crisis muy, muy fuerte. Estas fueron de las más importantes en los últimos 30 años de gobierno que se habían tenido. Bueno, pues el presidente Ben Ali, Arnoldo ya dio una introducción de él, pues este presidente subió al poder mediante el golpe de Estado en 1987 y logró pues mantenerse en él hasta 2011. Cuando se da esto de las manifestaciones de la revolución durante el inicio de la primavera árabe, hubo un total de 66 muertos en un mes con motivo de la represión de los movimientos sociales. Este presidente, pues al principio se mostró en contra del movimiento social y lo mandó reprimir. Ya cuando vio que la revolución se estaba saliendo de sus manos, decidió acceder o ceder ante las quejas de la ciudadanía, pero pues ya la población se encontraba demasiado irritada y lo que querían era que renunciara a su gobierno para después poder ser procesado. Este presidente les había, según adjudicó y manifestó al pueblo con ánimos de calmarlos que en 2014 ya no participaría en las elecciones, sino que se haría a un lado, pero ante la presión social que se vivía en el país, tuvo que dejar el cargo el 14 de enero del 2011 y salir en ese mismo momento del país hacia el exilio a Arabia Saudita, dejando en el poder al primer ministro. Ya estando en el exilio, Ben Ali pues fue juzgado y condenado a 35 años de prisión, pero pues nunca regresó al país porque creo que murió en 2018 o 2019. Pues el país se había quedado varado en una inestabilidad política y social muy fuerte, y ya para el 2011, a mediados del 2011, la sociedad busca ya una democratización verdadera del país, y es donde inicia esta parte que le podemos llamar el camino hacia la democracia, cuando el 23 de octubre del 2011 pues se van a celebrar unas elecciones libres con una asamblea pues ahora sí constituyente, legalizando a los principales partidos políticos del país, cuales eran la oposición, e ilegalizando pues el antiguo partido que se había encargado de corromper a la estructura social y política de Túnez. La asamblea va a elegir a Mustafa Benhar como presidente de la misma el 10 de diciembre del 2011. Además de esto, pues van a adoptar una constitución provisional y 2 días después van a elegir como líder del Congreso de la República pues, a Mossafed Marcusini como presidente provisional de la República mientras se estabilizaba esto de elegir una nueva constitución, redactarla y colocar ahora sí a un presidente mediante una elección formal. Pese a esto, pues la Asamblea Constituyente siguió trabajando para la elaboración de la nueva constitución, la cual estuvo sujeta a algunas negociaciones algo complejas.
Ya finalmente, pues podemos decir que en las épocas más recientes, Túnez logró conseguir una constitución en 2014. Algunos dicen que no es una constitución fundamental. Si lo podemos investigar, lo vamos a confirmar. Pero pues ya la constitución fue aprobada el 26 de enero del 2014 por una asamblea constituyente con 200 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Esto quiere decir ya que en la Cámara de Diputados de Túnez, la élite política de este país puso la atención necesaria que se necesitaba para poder estabilizar a la nación. El texto pues fue firmado por el presidente y fue puesto en función el mismo día en el que fue firmado, durante una ceremonia en la sede de reuniones. Ok, muy bien. Si les parece, vamos a hacer aquí como les anticipaba, un paréntesis, un poco para recapitular acerca de la exposición de los avances que han realizado. Bueno, ¿qué tenemos en el caso de Túnez? Que, insisto, la zona norte de África va a ser una trayectoria bastante particular, sobre todo por esta tradición islámica que tiene o que ha tenido de manera histórica, ¿sí? Eso me parece que va a ser la particularidad respecto a el África subsahariana, por ejemplo, ¿sí? Eso por un lado, pero también hay que recordar, bueno, como ustedes pudieron notar, que la trayectoria o la búsqueda por la independencia en el caso particular de Túnez no va a ser inmediata, sino que va a tomar mucho tiempo. Si notaron, como mencionó uno de sus compañeros, las movilizaciones, ¿sí?, van a empezar en los años 30, bastante temprano si consideramos o si lo comparamos con otros casos, ¿sí? Pero también el lapso que les va a tomar a estas facciones políticas, a estos grupos, ¿sí?, va a ser por lo menos 20 años, ¿sí? Y eso es hablar de un promedio, digamos, en la temporalidad de formar esta organización, ¿sí? Y cómo la Segunda Guerra Mundial también va a ser un factor común a todos estos países, ¿no? En el sentido de que no solo va a impulsar la conciencia nacionalista, sino que también va a proporcionar armas de tipo jurídico, ¿sí? Y que también se van a aprovechar las circunstancias. De hecho, también uno de sus compañeros decía, bueno, Francia no estaba en su mejor momento durante y después de la Guerra Mundial, y me parece que eso también va a ser una coyuntura, ¿no? Prácticamente todos los países que estaban bajo régimen francés van a ser los que más rápidamente van a tener acceso a la independencia o por lo menos a un diálogo con las autoridades administrativas, puesto que Francia no estaba, insisto, en su mejor momento por la invasión alemana tan temprana en 1939, 40, y como las secuelas que va a dejar la propia guerra, ¿no? Además, no hay que dejar de lado que Francia también va a ser esta nación que también van a surgir movimientos sociales muy fuertes en la década de los 50 y sobre todo en los 60, recordemos el Mayo francés, y que también eso va a ser, no sé si una inspiración como tal, pero por lo menos sí va a ser una influencia importante para estos países del Magreb y del África occidental francesa para apuntalar, digamos, sus esfuerzos por una política independentista. Y también si notan, a diferencia de los países de Medio Oriente, de fuerte tradición islámica, lo que ocurre en el norte de África, influidos por todo este occidentalismo, va a ser la búsqueda de un régimen, tal vez no democrático, pero sí representativo, y una constitución, ¿sí? Cosa que no va a ser frecuente en Medio Oriente, porque ahí la tradición es, digamos, un poco más, pues no quisiera decir, pues es un poco más integral, ¿sí? Es decir, que no, las influencias externas son menores. Pero en el caso de Norte de África, sí van a convivir el cristianismo, va a convivir la tradición europea, el islam y la propia tradición africana, ¿sí? Por eso están sui generis, digamos, estos procesos. Entonces, redondeando este asunto, ¿sí?, todo lo que ocupa el Magreb, el norte de África y el África occidental francesa, ¿sí?, va a tener esta particularidad, que pese a tener una tradición islámica,
no va a ser tan ortodoxa como en Medio Oriente y que por eso vamos a ver una fuerte tradición de la movilización social. Bueno, movilización social organizada, no de clases sociales. Y de la búsqueda de una constitución, ¿sí? A diferencia, insisto, de países del Medio Oriente, que si bien en algunos casos existen constituciones, se van a regir todavía por el Corán, a diferencia, insisto, de los países de muchos de los países del norte de África. Entonces ahí vemos la particularidad. De hecho, aquí en el chat les voy a dejar una recomendación. Este libro no lo he encontrado en digital, ¿sí? Pero lo venden en la librería universitaria de aquí, de Nuevo León. Es que trata precisamente sobre todos estos movimientos del norte de África y de Medio Oriente que giran en torno a la primavera árabe, que empieza en 2010, 2011, y que de hecho narra este caso de Túnez y del hombre que se incendió, que dio la vuelta al mundo en su momento, y también nos habla, por ejemplo, de la movilización de grupos juveniles, del uso de las redes sociales para convocar a la renovación política y cuestiones así. Es un libro muy, muy interesante que nos habla de Egipto, de Túnez, de Marruecos, de Argelia, me parece. Eh, si a alguien le interesa el tema, bueno, ahí este libro es accesible, ¿sí? Y está disponible, insisto, en la librería, tanto en la universitaria como en la casa de libros, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver justamente el caso de Marruecos para hacer este símil o este contraste con el caso de Túnez. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda o comentario? Muy bien, entonces equipo puede continuar, adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre Marruecos. Primero tenemos unas generalidades acerca del país. Está en el noreste africano, lo podemos ubicar en el mapa. Su capital es Rabat, el 40% de su población habla berber y no darija, que es el idioma árabe marroquí. En 1912 el territorio se dividió y se convirtió en un protectorado de Francia y España. Siguiente, por favor. Y bueno, yo les voy a hablar sobre Marruecos y su independencia de protectorado a nación independiente. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar un mapa acerca de cómo se dividió entre Francia y España. Está dividido por colores y por arriba en la zona amarilla podemos ver la zona internacional del Tánger, que es una zona internacional porque está administrado y gobernado por una organización que está integrada por diferentes países. Siguiente, por favor. Entonces, nos encontramos en un contexto que está en el post-periodo de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que el sistema colonial simplemente se está desquebrajando. Francia no está en las condiciones para seguir manteniendo colonias y tampoco lo está España. Se empiezan a originar diversos partidos nacionalistas que hablan sobre la independencia. Uno muy importante en la historia de Marruecos es el partido Istiklal, el cual consigue el apoyo del sultán Mohamed V, que es el que podemos ver en la foto, de manera que el sultán pone sobre la mesa esta plática con los franceses acerca de independizar el país. Esto obviamente no les agrada mucho y deciden tratar de frenar el proceso mediante darle mayores atribuciones a la administración y obtener el apoyo de jerarquías locales. La razón por la cual este proceso ya no se puede frenar es que, aunque en un inicio estas pláticas se desarrollaban solamente en los centros urbanos, para este momento ya no es así. Toda esta información ha llegado hasta las zonas rurales en las cuales hay un profundo sentimiento xenofóbico en contra de los europeos que está basado más que nada en raíces de diferencias culturales. Siguiente, por favor. Entonces, el residente general francés, el general Guillaume, consiguió en 1953 que se destituyera al sultán, lo exilió a Madagascar y puso en su lugar a uno de sus primos, Moulay Mohammed Ben Arafat, el cual pues es más que nada un sultán títere. Pero esta medida, más que beneficiarlos, les jugó bastante en contra,
porque solamente ayudó a que el pueblo se enojara más y se volviera más solidario, tanto entre ellos como con el sultán, lo cual le brindó más popularidad a todos estos movimientos. Siguiente, por favor. Esto se desencadenó en una oleada de atentados en contra de europeos, tanto franceses como españoles fueron acometidos en las ciudades. El Ejército Nuevo de Liberación realizó atentados el día 1 de octubre de 1955 y su meta era que se regresara al entonces sultán, después va a ser rey, y la liberación de Argelia y Túnez. Siguiente, por favor. En este marco de luchas, de liberación de todas estas ideas, empezaron a surgir tanto agrupaciones como individuos que implicaban una reestructuración del poder. Estos trabajaban desde el exilio en ambas zonas, tanto la francesa como la española. ¿Y por qué se dice que es una reestructuración del poder? Es porque estos que están tomando papeles importantes y que incluso van a seguir desarrollándose en la política, ya no son los típicos caciques tradicionales, sino que son personas tanto estudiadas como obreros que empiezan a tomar el mando de estos movimientos. Siguiente, por favor. Al ver la reacción tanto de la población y que no fueron apoyados a un nivel internacional con la acción de destituir al sultán, ni siquiera España apoyó esta decisión porque no se les notificó al momento de tomarla. Arafat renunció al trono y Francia permitió el regreso de Mohammed. Entonces, este empezó a negociar acerca de la independencia, lo lograron en 1957 y él pasó de ser un sultán a ser un rey, se constituyó una monarquía constitucional y de derecho divino al mismo tiempo. A todo este movimiento se le llama la revolución del rey y su pueblo, porque el sultán realmente tiene una pieza clave en todo esto y es la razón por la cual se conserva y no se va tan radicalmente a directamente establecer una república. Es porque el sultán, después rey, es muy popular entre las personas y apoyó directamente a los movimientos de independencia, algo que el Consejo de Notables en su momento no hizo y es razón por la cual pierden mucha popularidad. Les quitan sus bienes, algunos los envían al exilio. Se mantiene esta oligarquía, las personas que apoyaban al régimen francés las exilian, vuelven a ocupar su puesto otras personas que igual eran importantes en su momento, pero se ve una reestructuración del poder, no son las mismas personas y a pesar de que sigue siendo semi-tradicional, se va modernizando poco a poco. Siguiente, por favor. Con la marcha tanto de españoles como franceses, dejan detrás de ellos muchos puestos vacíos, como son las comunicaciones postales, la recaudación de impuestos, la policía, los ministerios, la diplomacia. Todos estos eran cargos que se habían generado en un mundo, digámoslo así, moderno. Entonces ellos tenían que ponerse al día con todo lo que estaba pasando a una escala internacional y tenían que poner gente en ese puesto, capacitarlos. ¿Cuál era el problema de ello? A pesar de que en Marruecos había mucha población, esta estaba concentrada en las urbes. Entonces había lugares que tenían un menor índice de población. La burguesía tradicional no contaba con las suficientes personas para poder ocupar estos puestos, entonces tuvo que hacer un enlistamiento masivo para darles una capacitación. Como les digo, no todos los lugares eran apropiados para esto. Y aquí es donde toma un lugar muy relevante Casablanca, que es lo que podemos ver en la foto. Es una de las ciudades más importantes y podemos ver que esta foto es tomada alrededor de ese año. Podemos ver que se asemeja más a lo que tenemos en nuestra mente de una sociedad, una ciudad urbanizada más que una ciudad tradicional. Siguiente, por favor. Entonces, Casablanca fue el que ofreció su potencial humano para poder establecer la nueva administración real, que es una herencia francesa, es una herencia del colonialismo. ¿Y qué es lo que pasa en esto? Casablanca hasta hoy en día es, creo que, la principal ciudad de Marruecos que aporta el mayor capital financiero. Entonces, las personas que estaban ahí se encuentran con un choque cultural muy fuerte, porque ellos estaban acostumbrados a una sociedad de tradición
y se encuentran con este choque con la sociedad occidentalizada, que está muy basada en el consumo. Siguiente, por favor. A partir de su independencia, en Marruecos ocurren varios hitos. El primero es que se volvió miembro de la ONU desde 1956. Le reintegraron la ciudad internacional de Tánger en 1956. En 1957 se emprendió la guerra de Ifni. Esta con el objetivo de reconquistar algunos territorios que habían sido cedidos con anterioridad por el Tratado de Guadras en 1860. Estos territorios eran como el Cabo Yubi y Sáhara Occidental. El Cabo Yubi sí les fue regresado en 1958. En Sáhara Occidental todavía tienen un problema que todavía no se soluciona por completo. De hecho, si buscas mapas de Sáhara Occidental te encuentras con muchas versiones, porque realmente es una situación que depende de a quién le preguntes, te va a contestar de quién es el territorio. Los argumentos en los que se basa Marruecos para decir que es suyo es podríamos decir, la trayectoria histórica que une a los dos territorios, y dicen que tienen lazos de lealtad que datan de muchos años, pero pues esto internacionalmente aún no es reconocido. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un mapa de donde se encuentra el Sahara. Siguiente, por favor. Y bueno, durante los últimos años de Mohamed V se emprendieron diferentes políticas. Se creó un Código de Libertades Públicas en 1958. El Istiklal sufrió una división, el cual formó un partido de oposición llamada la Unión Nacional de Fuerzas Populares. Hubo elecciones comunales en 1960, se formó un gobierno de coalición nacional igual en 1960. Se creó un banco popular con usuarios que son accionistas y empezaron a financiar las pequeñas y medianas empresas, al igual que la creación de viviendas. Este es un periodo muy importante para los jóvenes porque les implicó la oportunidad de a tener mayor movilidad social, algo que en la sociedad tradicional marroquí, que era muy rígida, era básicamente imposible. También hubo una reestructuración agraria en la cual las personas se les concedieron ciertas tierras que antes eran de colonos franceses, pero también se hicieron renovaciones en cuanto a cómo se enseñaba a cultivar la tierra, de manera que pudieran ponerse al mismo nivel que las sociedades modernas. Siguiente, por favor. Y mi compañero David sigue con la exposición. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación actual de Marruecos, desde el periodo de la independencia, retomando de donde mi compañera Brenda dejó, de la década de 1960 hasta el siglo XXI. Siguiente. Bueno, para poder entender la situación actual de Marruecos o la situación contemporánea del país, tenemos que ver primero a dos monarcas que tienen. El primero del que vamos a hablar es Hassan II, el reinado de Hassan II, que fue rey de Marruecos de 1961 a 1999. Se convirtió en rey de Marruecos luego de que su padre, Mohamed V, falleciera repentinamente en 1961. El rey Hassan II era miembro de la dinastía Alauí. Se convirtió, pues, como ya mencioné, en rey de Marruecos tras el fallecimiento de su padre. Y Hassan II es de tendencias autoritarias. Él, cuando se convierte en rey, toma el control del gobierno y reforma el país. Como rey, él intentó democratizar el país en un sistema político marroquí mediante la introducción de una nueva constitución en 1962, un año después de entrar al gobierno. Esta fue aprobada en un referéndum público en diciembre de 1962 y esta nueva constitución prevenía una legislatura que fuera elegida mediante el voto popular, pero aún así, aunque hubiera una legislatura elegida por medio del voto popular, el rey iba a mantener la autoridad ejecutiva, eh, no el primer ministro. De 1965 a 1970 es un periodo donde, a pesar de que hubo elecciones desde 1963, 2 años más tarde, en el 65, el rey Hassan II decreta un periodo, decreta que desaparezca el parlamento y él toma el control legislativo del país. Es durante este periodo también que vemos
una tendencia muy marcada de perseguir a los opositores políticos, de represiones a las manifestaciones que estuvieran en contra del régimen de Hassan. Y a pesar de esto, para 1970 él volvió a ver nuevas elecciones. Sin embargo, estas fueron marcadas por tendencias muy favorables hacia el partido o los partidos que fueran eh, de apoyo al monarca. Hubo intentos de golpe de Estado en 1971, en 1972 y en 1973. Hassan II logra sobrevivir a todos estos atentos de golpe de Estado y se mantuvo en el poder hasta el 99. Siguiente, por favor. Los años de gobierno de los años de gobierno de Hassan son conocidos como los años de plomo. No hay un periodo de tiempo de consenso por fuentes que digan de tal año a tal año se le consideran los años de plomo. Hay fuentes que mencionan que es durante todo el periodo de Hassan II, hay fuentes que mencionan que únicamente es durante la década de los 60 y de los 70. Sin embargo, estos periodos se caracterizan por tener a Hassan II como rey de Marruecos y por haber una proliferación de disturbios políticos que fueron reprimidos duramente y violentamente por parte del gobierno. Estos represiones por parte del gobierno involucraban desaparición de manifestantes políticos, presos políticos eran aprehendidos y puestos en la cárcel y otros más eran ejecutados. Siguiente, por favor. Bueno, la nueva constitución, como ya mencioné anteriormente, Hassan II cuando toma el poder intenta democratizar al país. En 1962, diciembre de 1972, se aprueba una nueva constitución y para la formación de esta nueva constitución, Hassan II forma un consejo asesor y la nueva constitución, como ya lo mencioné, pedía la realización de elecciones y la creación de un parlamento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a las relaciones internacionales, el rey a pesar de las situaciones que se está viviendo internamente en el país, de disturbios políticos, manifestaciones políticas y de los intentos de golpe de Estado que se dieron a lo largo de la década de los 70, eh, Hassan II logró canalizar el patriotismo de Marruecos en un conflicto en el Medio Oriente al contribuir fuerzas al conflicto de la guerra árabe-israelí. Envió fuerzas que llegaron a la península de Sinaí, sin embargo llegaron demasiado tarde y no participaron en el conflicto armado. Esto, aunque no hayan participado en el conflicto armado, fue tomado de buena manera por parte del resto de sus vecinos árabes, países como Egipto o Jordania, lo tomaron de buena manera. El hecho de que aunque no hayan participado de forma bélica, porque llegaron tarde las tropas, pues sí hayan enviado refuerzos. No, el anterior, por favor. Aunque llegaron, como ya mencioné, que llegaron demasiado tarde, esto logró canalizar un patriotismo interno en Marruecos que lo que le ayudó al monarca Hassan II a mantenerse en el poder. Sin embargo, es el evento que vamos a hablar después de la siguiente diapositiva, en donde realmente Hassan II logra tomar el control del país y logra unificar el país bajo el mismo objetivo, este siendo la situación del Sahara Occidental, que en ese entonces era el Sahara Occidental español, un tema en donde todos los participantes dentro de Marruecos estuvieron de acuerdo y no hubo ninguna opinión en contra, sino todos estuvieron detrás del rey y apoyaron al rey. Siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa que tenemos aquí, donde vemos dónde está Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania y Algeria. Todos estos territorios van a jugar un papel muy importante en la situación que se va a desarrollar en el Sahara Occidental. Siguiente. Por favor. Ok. En agosto de 1934, España reconoció la resolución de 1966 de la ONU que pedía la realización de un referéndum sobre el estatus futuro del Sahara español. Ese referéndum iba a ser realizado, o España pedía más bien que fuera realizado mediante la ONU para preguntarle a los ciudadanos del Sahara español que deseaban ellos ser independientes
o formar parte de Marruecos, Mauritania, que era lo que deseaban. A principios del 76, sin embargo, después de muchos conflictos por parte de Marruecos, Mauritania, que pedían el control, España decidió en el 76 ceder el control del territorio a Marruecos y Mauritania. España dijo, ya quería deshacerse, entre comillas, deshacerse de un territorio que realmente ellos no podían mantener. Entonces le cede el control a Marruecos y Mauritania. Marruecos asumió el control de 2/3 partes del territorio, las 2/3 partes del norte, y Mauritania el control de 1/3 del territorio, pero al sur. Una asamblea de líderes tribales que después se convertirían en los polisarios, que la Polisario es un acrónimo para Frente Popular de Liberación del Saguía, el Hamra y Río de Oro. Bueno, reconocieron el control marroquí y el control de Mauritania, la soberanía marroquí. Sin embargo, hubo un descontento por parte de ciertos grupos dentro de este mismo frente que anunciaban que no querían formar parte de Marruecos, que no querían formar parte de Mauritania, que ellos eran su propio pueblo y deseaban formar una república árabe. Esa república árabe que ellos fundan es la que se conoce como la República Árabe Saharaui Democrática, que hasta el día de hoy sigue siendo un territorio con poco reconocimiento internacional, pero está presente y una disputa por quién domina el territorio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora el Sahara Occidental, vamos a ver cómo Marruecos envía tropas a el Sahara Occidental para poder hacerse del control del territorio. Esto a pesar de que Argelia, uno de sus vecinos, dijera que ellos estaban en contra de este movimiento y amenazaran con una intervención y apoyo a los rebeldes de los polisarios si Marruecos llegaba a hacer esto. Marruecos finalmente sí envió las tropas al Sahara Occidental para enfrentarse a las fuerzas polisarias que empezaron a tomar control de buena parte del territorio. En respuesta, Argelia también se involucró apoyando a los rebeldes. Los rebeldes usaban las bases argelinas, que estaban ubicadas en la frontera de Argelia con el Sahara Occidental para llevar a cabo sus actividades bélicas y de ahí montar los ataques. En agosto de 1979, Mauritania renuncia a su reclamo del Sahara Occidental, esto debido a que las grandes bajas militares que habían sufrido no habían logrado tener gran éxito enfrentándose contra los polisarios y a las fuerzas de estos rebeldes apoyadas por Argelia. En respuesta a esto, firman un tratado un tratado de paz, se podría decir, con Argelia y con los polisarios, y en respuesta Marruecos anexa todo el territorio. Ahora Marruecos reclama el control de todo el territorio, ya que Mauritania cedió sus reclamos. Marruecos anexó entonces el territorio y en 1985 empezó a construir una berma, que es como un pedazo de tierra elevado alrededor de todo el Sahara Occidental para delimitar el territorio y decir esto es la frontera y eso es lo que a mí como Marruecos me pertenece. En el 88 el Frente Polisario finalmente acuerda un plan de paz en las Naciones Unidas. Se reúnen las representantes de los polisarios con los representantes de Marruecos en Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas, para llegar a un acuerdo de cese al fuego y una solución. Sin embargo, sí se llegó a un acuerdo de cese al fuego, no están en conflictos armados ahorita formalmente, es decir, no hay fuerzas polisarias enfrentándose con fuerzas militares marroquíes. Sin embargo, sí hay movimientos civiles más que armados. La situación del Sahara Occidental aún no es resuelta. La ONU no reconoce la soberanía marroquí o la soberanía de la República Saharaui. Sin embargo, Estados Unidos el año pasado reconoció al Sahara Occidental como territorio de Estados Unidos, como territorio de Marruecos, lo cual molestó a una gran parte de la comunidad internacional. Sin embargo, aún no hay un gran consenso en cuanto a quién le pertenece el Sahara Occidental. Actualmente estamos hablando de hace una cuestión de una semana, surgió un
problemas diplomáticos entre Marruecos y Alemania debido a que Alemania no reconoció al Sahara Occidental como territorio de Marruecos. Siguiente. Bueno, las consecuencias de los conflictos del Sahara Occidental son variadas. La primera consecuencia que tenemos es que este conflicto unificó al pueblo marroquí bajo un solo objetivo, es decir, unió a todo el pueblo bajo un enemigo en común, que eran los polisarios, y la popularidad del rey aumentó. Sin embargo, la guerra también trajo consigo un efecto negativo en la economía, surgieron problemas económicos debido a que toda la economía y todo estaba destinado a este conflicto y para el momento que llegó el cese al fuego, pues Marruecos estaba bastante devastado en cuestiones económicas y además se aisló diplomáticamente como consecuencia de que muchos países no reconocían sus reclamos o no reconocían al Sahara Occidental como parte de Marruecos en ese entonces. Los gobiernos sucesivos que surgieron después de que el cese el fuego en 1988 tuvieron una poca inclinación a actuar seriamente en cuestiones económicas y sociales, lo cual trajo consigo un descontento popular, lo cual trajo consigo levantamientos y manifestaciones, las cuales fueron suprimidas violentamente por parte del gobierno, y es por eso que también, como mencionaba anteriormente, pues se le conoce a esta época como los años de plomo. Siguiente. Bueno, ahora terminando el periodo del rey Hassan II, entramos al periodo del rey Mohammed VI. Hassan II fallece en 1999 y es en ese mismo año donde el rey Mohammed suma el cargo. Este año de 1999 es un periodo donde también muchos reyes fallecen de los países árabes y sus hijos toman su cargo como sucesor, lo cual a nivel interno de Marruecos vieron como sangre nueva, sangre más joven. Mohammed II también, al igual que el padre, es miembro de la dinastía Alauí, es el actual rey que aún se mantiene en Marruecos. Y de sus primeras acciones de gobierno fue concederles más derechos a las mujeres. Es algo que hay que recalcar. Los derechos de las mujeres fueron protegidos en la Constitución de Marruecos durante el periodo de Mohammed VI y es el único país árabe que tiene protegidos los derechos de la mujer escrito o protegidos por la Constitución, más bien dicho. Fue de los pocos dirigentes de los países africanos árabes en sobrevivir a la primavera árabe. Vimos como muchos gobiernos cayeron, sin embargo, el gobierno de Mohammed VI aún se mantiene. Fue visto como un progresista cauteloso, es decir, inició con muchas reformas progresistas de forma cautelosa, es decir, no fue muy repentino todo, sino fue analizando la situación y aún hasta el día de hoy se siguen llevando a cabo más reformas para llevar una prosperidad económica y llevar una mejora económica de la situación civil también. Siguiente, por favor. Bueno, de las primeras acciones de su gobierno, cuando recién tomó el cargo de rey, Mohammed VI liberó a cerca de 8,000 presos políticos y redujo la condena a otros 30,000 presos. Esto vemos un claro contraste con el reinado de su padre, quien pues, fue quien aprendió a esos 8,000 presos políticos y fue quien condenó a esos 30,000. También estableció una comisión para indemnizar a las familias de activistas políticos desaparecidos, que aunque estén desaparecidos, pues yo creo que podemos acordar que realmente están muertos, ¿verdad? Asesinados por el gobierno. Y como ya mencioné, además protegió y garantizó los derechos de la mujer al incluirlos en la constitución del país. Siguiente, por favor. Bueno, en septiembre del 2002, nuevas elecciones se llevan a cabo. Estas elecciones, a diferencia de las celebradas durante el mandato de Hassan II, fueron consideradas libres y justas por observadores internacionales. No hubo manipulación en los resultados como sucedió en el periodo de Hassan II. Y bajo Mohammed VI, Marruecos ha seguido por un camino de modernización económica, política y social. Siguiente, por favor. Bueno, las relaciones internacionales es un aspecto muy importante en Marruecos del siglo XXI. Vamos a verlo más adelante el por qué. En la foto que vemos aquí vemos a tres figuras
importantes. La primera persona que tiene las gafas de sol, los lentes de sol, es el rey de Marruecos. El joven que está atrás de él es el heredero a la corona de Marruecos. Y la persona que tiene el saco negro que está abrazando al rey es Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Sabemos que, como ya nos mencionó la compañera Brenda, Marruecos fue un protectorado francés, entonces pues vemos una relación importante entre ellos. En 2000, internacionalmente Marruecos ha mantenido una posición moderada con el resto de los países árabes y al igual que su padre ha sido visto como un moderador entre el occidente y los países árabes. Así, se ha acercado mucho con Estados Unidos, aún más que su padre. Fue uno de los primeros países árabes en denunciar los eventos del 11 de septiembre del 2001. No, el del 11 de septiembre, los ataques en las Torres Gemelas. Y Estados Unidos ha designado a Marruecos como un importante aliado de la OTAN por su combate al terrorismo. Es decir, hay una relación muy estrecha entre Marruecos y los Estados Unidos. También es uno de los principales socios comerciales de Marruecos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora un tema que de bastante importancia es la relación entre Marruecos y España. Esa relación ha sido bastante tumultuosa, han tenido altos y bajos. Ahorita están de nuevo en una situación bastante complicada entre ambos países. Un evento que podemos resaltar es la problema entre ambos países por la soberanía de la isla Perejil. Hay que recordar, como vemos aquí en el mapa, que España tiene varios enclaves dentro del territorio marroquí. Tiene las dos ciudades de Ceuta y Melilla y además tiene lo que se le llaman las plazas de soberanía, que son islas inhabitadas, pero que son parte de territorio español, las cuales son la isla Perejil, como lo vemos en el mapa, el Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alucemas y las Islas Chafarinas. Estas islas son reclamadas por Marruecos, las ciudades también son reclamadas por Marruecos diciendo es territorio marroquí, regresan a Marruecos. España dice que no, que son suyas y que lo van a defender. ¿Por qué es importante el problema que tuvieron ambos por la soberanía de la isla Perejil? Porque España lo vio como una prueba de Marruecos hacia cómo reaccionarían ellos si realmente intentan tomar las ciudades de Ceuta y Melilla, que son ciudades consideradas grandes, no son ciudades pequeñas, no tienen 10, 20 mil habitantes, tienen más habitantes, donde un 60% de la población habla español y un 40% de la población habla árabe marroquí, es un dialecto que no es el mismo árabe de los demás países. Este conflicto entre ambos países por la soberanía de la isla Perejil, que en la siguiente diapositiva vamos a ver que realmente uno puede considerar un pedazo de tierra insignificante, pero no era tanto si el pedazo de tierra, sino lo que simbolizaba. Fue bastante serio debido a que las tropas marroquíes llegaron y se instalaron en Isla Perejil, que era considerada territorio español. En su respuesta, España va, envía militares y se pone en la isla Perejil y pone su bandera. En 2006, el primer ministro de ese entonces de España visita a Ceuta y Melilla. Era algo que no sucedía en 25 años, lo cual molestó mucho a los marroquíes debido a que pues, fue visto como un ataque a lo que ellos reclaman como terreno marroquí. También fue visitado un año después, en 2007, fue visitado por el rey Juan Carlos I, y esta fue la primera ocasión en que un monarca español visitaba esos territorios, lo cual aún molestó aún más a los marroquíes y que exigían el control de los enclaves. Actualmente, y cuando menciono actualmente, es cuestión de hace semanas, volvieron a surgir problemas diplomáticos entre ambos debido a que España pues, no reconoció los reclamos de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Ella sigue manteniendo que la ONU debe realizar un referéndum acerca de la situación del país. Este evento de Marruecos y España pues es bastante importante debido a que es algo que une a los marroquíes debido a que como fue con el Sahara Occidental reclaman como territorio de Marruecos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la imagen. Si vemos el pequeña isla que está al fondo, el centro, la parte inferior, centro inferior, es un pequeño pedazo de tierra. Esa es la isla Perejil. Siguiente, por favor.
Bueno, y ya para terminar vamos a hablar de la primavera árabe. Estas protestas se dieron como parte de la primavera árabe en Marruecos, que pedían cambios políticos, cambios sociales en los países árabes. En Marruecos inician en el 2011 y durante estas protestas miles de personas a lo largo del país pedían nuevas reformas políticas y una nueva constitución. Como ya lo había mencionado, Mohamed VI fue de los pocos líderes africanos, árabes africanos, que lograron sobrevivir a las protestas, como lo hizo en 2011 el rey, en julio del 2011, el rey ganó un referéndum para reformar la constitución. Los manifestantes pedían una nueva constitución, sin embargo, Mohamed VI decidió, en lugar de crear una nueva constitución, reformarla, incluir artículos donde decían que, el primer ministro iba a ser dado la autoridad de formar su propio gabinete, porque anteriormente el rey era quien formaba el gabinete, el rey era quien decidía quiénes iban a ser los ministros, no el primer ministro, pero ahora con esa reforma se le dio al primer ministro la autonomía de designar el gabinete, así como también eh, se le fueron otorgados a la educación, el berber, como ya hemos mencionado, el 40% de la población habla berber. El berber fue incluido como un idioma oficial, y si bien Mohamed VI para inicios de su mandato ya había decretado que el berber fuera implementado en la educación primaria, fue en esas protestas que él decreta que debe ser un idioma oficial y debe ser un idioma que sea también enseñado en las escuelas en todos los niveles, no solamente en nivel primaria, sino que si una persona hablaba berber es el idioma del pueblo berber. Si una persona hablaba berber, tenía que aprender también árabe para poder proseguir con su educación. En este caso, decretaron que si uno estaba en secundaria, si uno estaba en bachillerato, universidad, se tenía que también dar en berber. Y a pesar de las reformas, el rey mantuvo su control sobre el poder judicial y como el jefe de las Fuerzas Armadas, lo cual molestó mucho a los manifestantes que pedían más reformas. Sin embargo, esas acciones tomadas rápidamente por parte del gobierno fueron vistas como la razón por la cual ellos lograron mantenerse en el poder y no fueron asesinados o fueron sacados o fueron exiliados como muchos de los otros líderes del mundo árabe en ese entonces. Siguiente. Y bueno, eso sería todo. Esa es la bibliografía. Muchas gracias. Perfecto, equipo. No sé si hay algo más que deseen añadir a su exposición o con eso concluiría. Pues no, creo que eso es todo lo que había que decir al respecto. Ok, me parece bastante completa y oportuna, sobre todo la información que añaden en este segundo apartado. Bueno, en ambos temas sobre la relevancia actual de estos asuntos. Ahora, quisiera destacar 3 puntos de los procesos tanto de Túnez y de Marruecos, ¿no? Ya más o menos decíamos o anticipábamos el hecho de que la guerra mundial de alguna manera va a jugar un papel trascendental en esto como impulso, digamos, a los movimientos políticos, pero también a la conciencia nacionalista, ¿sí? Que digo, en algunos casos, como ya veíamos en el de Túnez, surge desde antes, pero tiene relevancia a partir de la segunda mitad de la década de los 40, ¿sí? Pero bueno, el caso es que dentro de este listado de elementos que conforman el proceso independentista, quisiera preguntarles, no solo al equipo, sino al grupo completo, ¿sí? Esta diferencia, ¿sí?, entre los procesos de independencia de Angola, por ejemplo, y los de Marruecos y de Túnez. ¿Cuál creen ustedes o cuál consideran, en su apreciación, el, la principal diferencia entre estos procesos, entre África Central, por ejemplo, y el norte de África? Es pregunta abierta. Adelante, Miguel Ángel. No, momento.
Quizá no estábamos listos para saber la respuesta. Hay muchas respuestas que no estamos listos para saber, no se preocupe. Por eso la filosofía sigue existiendo. Adelante. Creo que era así. Creo, no sé si es un poco banal, pero por ahí noto que es la principal diferencia, que en el proceso de África Central son personas negras, africanas, a lo mejor de ancestros con una religión animista, que posteriormente han sido convertidos al protestantismo o al catolicismo, y aquí son gente berebere, más árabe, que han pertenecido ya desde hace un buen tiempo su ah, etnia al Islam. No sé si tiene mucho que ver ese peso cultural a lo mejor, pero siento que estas revoluciones fueron un poco más diplomáticas, más llevadas en papeles, menos violentas, me refiero. Que el factor común sigue estando ahí, dictaduras o periodos prolongados con un jefe de Estado, pero que los derrocamientos no llevaron a la necesidad de una violencia desmedida por tanto tiempo. Sí, de hecho, ese punto que menciona es fundamental. A lo mejor podríamos decir en un primer aspecto, no, pues es que a lo mejor no es relevante el grupo étnico. Bueno, superficialmente no lo es, pero históricamente sí, porque recordemos que la presencia europea o la presencia extranjera en general en África va a ser históricamente más antigua en el norte de África, sí, por este contacto con el Mediterráneo, con el Medio Oriente, con culturas como la griega o la romana, que en el resto, en el África subsahariana, por ejemplo, ¿sí? Que a la larga, sí, a lo mejor no lo podemos ver tan detalladamente, pero que a la larga sí va a jugar un papel fundamental, puesto que ello va a repercutir en la formación de la conciencia histórica y el sentido de pertenencia, además del sentido jurídico, por ejemplo, de la noción del poder, de la noción del gobierno, de la participación social, además de que las sociedades organizadas o urbanizadas del norte de África van a tener una trayectoria mucho más antigua que las del centro y Sudáfrica, ¿sí? Entonces, otra vez, el Sahara va a jugar una barrera, o perdón, un filtro muy importante para que las tradiciones, los usos y costumbres o la concepción sobre el poder y elementos similares tengan una repercusión en manera diferente y que precisamente va a tener va a tener consecuencias o va a tener consecuencias al momento de las independencias, ¿no? Que también lo decía su compañero. Vamos a notar, sobre todo con las siguientes exposiciones, o vamos a confirmar, mejor dicho, que la trayectoria de las independencias de la África subsahariana van a constar sobre todo de movimientos armados muy fuertes, ¿sí? Donde la violencia va a jugar un papel fundamental y central en estos procesos. A diferencia de lo que ocurre en el África, en el norte de África. Obviamente no son movimientos pacíficos per se, ¿sí? Obviamente va a haber algunos estallidos aislados, si ustedes quieren, en la guerra, perdón, en el proceso en el norte de África, pero no va a ser la constante, ¿sí? Sino que van a buscar precisamente pues la salida diplomática, la salida un poco más del área del derecho, ¿sí? Para independizarse. Esa va a ser una constante en el norte de África, ¿sí? Que a la larga también les va a generar probablemente menos problemas, ¿sí? O los problemas van a ser menos agudos que en otras regiones de Centro y Sudáfrica, ¿sí? Y eso lo vamos a ir confirmando. Entonces, definitivamente la tradición cultural va a jugar un papel fundamental para que países como Túnez, Marruecos, Egipto, transiten por un proceso de independencia o de autonomía totalmente diferente, o radicalmente diferente al menos, que en Centro y Sudáfrica, ¿sí? Entonces ese es un factor.
toda esta tradición administrativa que les va a dejar la antigüedad al norte de África, podríamos afirmar que se trata de la diferencia histórica determinada, ya que en el centro y Sudáfrica, ¿sí?, vamos a ver que la experiencia colonial y la experiencia de contacto con otra cultura va a ser mucho más tardía, especialmente para las culturas del centro de África, ¿sí?, por lo que dice Ricardo, por la cuestión geográfica. Recordemos que el acceso al África Central va a ser mucho más tardía, mucho más compleja, y los patrones de comportamiento y de relación entre europeos, ¿sí?, y de los grupos africanos va a ser totalmente diferente, mucho más tardío, un poco más torpe, si lo queremos decir así, en el buen sentido, es decir, va a tener más trabas al momento de realizarse, y eso va a ser una diferencia fundamental, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos viendo cómo se van vislumbrando un poco las trayectorias, como dice el texto que les comparto ahí. Muy bien, ese es un aspecto. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre este punto. Ok, ese es un aspecto. Vamos a pasar a otro punto fundamental, ¿sí? Especialmente en el caso de Marruecos. Túnez ya más o menos hablamos algo al respecto, ¿sí? En el caso de Marruecos primero, vamos a ver que ese caso en particular, vemos cómo la ubicación geográfica de Marruecos forma una especie de ángulo entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿sí? Entonces todas estas influencias y todo este cruce, digamos, de culturas, a la larga también va a jugar otro papel importante, puesto que la presencia de países como España y Francia también van a influir mucho en la construcción histórica contemporánea de Marruecos, ¿sí? No hay que olvidar, por ejemplo, ya decíamos algo de Francia respecto a Túnez, de que la crisis por la que va a atravesar Francia durante y después de la Segunda Guerra Mundial va a ser determinante para el proceso de independencia. Pero ¿qué pasa con España? ¿Sí? Recordemos que España va a estar en una dictadura, ¿sí?, la dictadura de Franco hasta el 75, ¿sí? Y es en el 76 cuando se empieza a reorganizar España bajo un reinado, ¿no? Ahora decimos, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Va a ser importante porque justamente cuando el proceso de Marruecos va avanzando y se llegan a negociaciones favorables con Francia en los años 50, ¿sí?, va a tardar otros 20 años, por lo menos, llegar a algunos acuerdos concretos entre con España, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera todavía le va a tomar cierto proceso a llegar a acuerdos a Marruecos con España. Sí, Ricardo, no sé si quiera ampliar su comentario. Sí, sobre eso, la presencia de Franco en 1900, no me acuerdo, 38, 41, se constituye a España como un rey, como un reino, solo que para Franco, para demostrar su poder, lo que hace es que él dice, sí, es un reino, sí, el rey está en primer lugar, pero en realidad el jefe de Estado y con todas las posibilidades, literalmente, lo primero dice, sí, somos un reino y el rey está en el poder. Y el segundo artículo venía y decía, pero Franco es el que está a cargo de toda la administración, de todos los departamentos jurídicos, etcétera, es el poder supremo. Y sobre lo que menciona usted también, sí es muy interesante porque no es hasta los últimos años de Franco que la presión de el norte de África se hace más constante, que es cuando ya, ok, vamos a estar soltando, vamos a estar haciendo esa, ¿cómo se llama? Esa modernización de que ya no debe haber colonias, porque son muy interesantes las fotografías de Franco con personas del norte de África con sus trajes militares, pero que se ve que son de otra cultura y que no, pues, que no son españoles, digamos así. Sí, claro, obviamente, ¿cómo podemos? Formalmente, España no va a dejar de ser un reino, ¿sí?
sino de qué otra forma justificarían sus posesiones, sus escasas posesiones de ultramar. Claro que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Entonces, insisto, obviamente, bueno, nominalmente España seguía siendo una monarquía, pero obviamente todos sabemos que de facto no lo era, ¿sí? Era una dictadura de tipo militar, ¿sí? Donde de alguna manera Franco asimiló gran parte de esta ritualización o de este misticismo que reviste a la monarquía, a las monarquías europeas, quiero decir, ¿no? Pero bueno, el caso es que la dictadura de Franco va a ser bastante más agresiva al interior de España que fuera de ella, ¿sí? Por eso España va a procurar, bueno, Franco en particular va a procurar mantener siempre un hermetismo muy fuerte en su gobierno, en la administración al interior de España. Y de alguna manera eso es una especie de carta abierta hacia los países con los que tenía, pues a lo mejor no conflicto, pero sí algunos asuntos que resolver. En este caso Marruecos, ¿no? La posesión de algunos territorios que se llegó a negociar, digamos, ¿sí? Justamente cuando el periodo de gobierno de Franco ya va en decadencia, ¿sí? A mediados de los años 70, y que se aproveche, insisto, para como una especie de coyuntura para poder intervenir en este proceso, ¿no? De la adquisición de territorios y de la presión que se puede ejercer, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos que entender el proceso desde un punto de vista global de las independencias africanas, ¿no? Entonces, de alguna manera también juega un papel fundamental, no para la independencia, sino para la construcción posterior o la construcción contemporánea del sentido nacional en Marruecos, ¿no? Esta crisis por la que está atravesando o esta transformación por la que está pasando España en los años 70, ¿sí? Que insisto, con Francia ya habían arreglado hasta cierto punto las cosas, pero faltaba este otro caso, que como bien mencionó unos compañeros, todavía va a seguir arrastrando algunas secuelas hasta hoy día, ¿sí? Y por último, el caso del más reciente rey de Marruecos, ¿sí? Obviamente está lejos de ser un gobierno de tipo liberal, o al menos liberal como lo entendemos en el sentido estricto de la palabra, sino que va a ser bastante inteligente para mostrar medidas progresistas o reformistas para el país y que va a subsanar mucho de lo que el padre de este rey había generado antes, ¿no? Que también nos habla mucho de la cultura y del sentido práctico que se tiene del gobierno, incluso dentro de la misma franja del norte de África, ¿sí? Porque otros gobiernos no van a sobrevivir a la primavera árabe o van a tener secuelas mucho más profundas de tipo gubernamental y social. El mismo Túnez, el mismo Egipto van a tener secuelas mucho más profundas y más, incluso podríamos decir que hasta devastadoras, insisto, desde el punto de vista del poder político, que en el caso de Marruecos, ¿sí? Incluso podríamos ver a Marruecos como el Canadá de África, ¿no? Hasta cierto punto, ¿sí? Respetando los límites. Pero sí va a ser un papel bastante importante el que van a jugar en este sentido. El derecho a las mujeres, la idea de ceder cierto poder, al menos nominalmente o en la Constitución, al poder ejecutivo, ¿sí? Que se va a empezar a descentralizar y que hasta el momento, si se fijan, Marruecos sigue siendo una sociedad relativamente estable. De hecho, es la sociedad más estable del norte de África, lo que de alguna manera va a contrastar con otros países de su región y con la región del subsahara, la región subsahariana, ¿sí? Que encontramos hasta el otro extremo, hasta Sudáfrica, a otra sociedad también relativamente estable, ¿sí? Entonces vemos cómo la cultura y la trayectoria histórica de alguna manera también va a jugar un papel fundamental en la organización de los estados modernos. Muy bien, ¿alguien alguna otra pregunta o comentario que desee añadir? No, profe.
Ok, muy bien. Entonces, si se fijan, los bloques de exposiciones están pensados para revisar diferentes regiones de África y de esa manera la podremos contrastar, ¿sí? Hasta llegar al punto que podríamos formar, pues no una historia general, pero por lo menos sí a grandes rasgos de los procesos independentistas y contemporáneos de África, ¿de acuerdo? Muy bien. No me acuerdo si para qué materia quedó una exposición pendiente de terminar, que era la de Emerson y compañía. ¿Fue para Historia de África o para Historia de Norteamérica? Sí, para esta, profe, de África, Ok, bueno, entonces vamos con a... Angola. Sí. Así es. Vamos a buscar el tiempo que nos sea más oportuno para que puedan terminar su exposición, ¿no? Entonces, lo único que les pido es que estén preparados para cuando haya oportunidad puedan terminar su exposición, ¿de acuerdo? Sí, maestro, gracias. A usted. El equipo que expuso hoy, no se les olvide, por favor, compartir su material en la plataforma, por favor, para tenerlo para parte de la evaluación. El próximo jueves, sí, se lo voy a recordar mañana también, pero el próximo jueves vamos a iniciar la clase un poco más tarde. En la mañana tenemos un evento en el que me toca participar, entonces a veces se prolonga un poco los eventos, ustedes saben. Entonces, sí vamos a tener la clase. Espero que para las 10:40, 10:45, máximo 10 a las 11, el evento se haya terminado. Entonces, por favor, les pido que estén atentos, ¿no? Porque en cualquier momento puede iniciar la sesión. Entonces, en cuanto inicie la reunión, inmediatamente cedemos el paso a los expositores o expositoras de esa sesión, ¿sí? De cualquier manera, mañana les hago el recordatorio o el miércoles a través del chat. Sí, Arnoldo, dígame. ¿La presentación la subo aquí al chat o por dónde la dejo? En la sección de archivos, ahí le pone cargar el documento y ahí la puede poner. Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Muy bien, entonces nos vemos la siguiente sesión, bueno, mañana. Y no se les olvide, por favor, de dejar su asistencia en el chat, ¿de acuerdo? Muy bien, pásenla bien y nos vemos la siguiente clase.